Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Una jornada muy tranquila aquí en la Cámara Baja, con mucha expectativa en torno a qué es lo que puede suceder la próxima semana. Después que esta semana hubo dictámenes respecto al tema jubilaciones, hubo 14 dictámenes sobre el tema jubilaciones y la oposición que ya le pone fecha para sesionar la próxima semana. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Todas las miradas están puestas en el domingo, elecciones porteñas para legisladores. Muchos diputados nacionales son candidatos y obviamente un debut importante este año electoral de segundo término de las elecciones. La Libertad Avanza tiene todas las fichas puestas salvo Cero Presidencial, que es el titular de la lista. Exactamente. Y repetimos, como decíamos ayer, 4 diputados nacionales que son candidatos en las elecciones del próximo día domingo. Vamos rápidamente a los títulos. Dale, los títulos más importantes de la jornada. Solicitarán sesión para el 21 de mayo. Se tratará régimen previsional, emergencia en discapacidad y el emplazamientos que están pendientes. Comisión de Industria, se presentaron 2 proyectos para establecer un marco legal para el uso del término cuero. Índice de inflación, según el INDEC, fue este mes el 2,8 para el mes de abril. Bueno, ahí están los temas centrales, las miradas puestas en el domingo, las miradas puestas en la semana que viene, que está prevista, por lo menos así va a intentar la oposición sesionar en una sesión especial. La discusión va a pasar por el tema jubilatorio, la moratoria jubilatoria, la moratoria previsional, por un lado. Veremos qué es lo que ocurre finalmente, si logra consensos. Está el tema de actualizar el bono para que hoy están cobrando los jubilados, que es un bono de 70.000 pesos que lo cobran desde diciembre del año 2023 por ese mismo monto, y entonces los diputados entienden con lógica razón que hay que actualizarlo. Claro, porque si bien veíamos en los títulos que el índice de inflación fue en menos de 3 puntos para el mes de abril, la acumulada durante todo lo que va del año y también desde el inicio del gobierno de Javier Milei ha impactado de manera que todos los salarios quedaron bastante depreciados, incluso obviamente el bono de los jubilados. Exactamente. Y además hay dentro de la cantidad de dictámenes que hay, uno de ellos habla de actualizar también las jubilaciones en un 7,2%, que es prácticamente aquello que perdieron los jubilados cuando hubo digamos, el traspaso entre la movilidad jubilatoria de Alberto Fernández con la que implementó por decreto de necesidad y urgencia el presidente Javier Milei. De todo eso vamos a estar hablando en la jornada del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, muy contento de verlos y reencontrarnos aquí en esta tarde con una mezcla de impresiones legislativas y la otra con previa electoral. Claro.
2 parpadeos y tenemos la veda y el arranque ya del momento final, la recta final para que porteños y porteñas definan su voto antes del domingo 18 de mayo, recambio de la mitad de la legislatura porteña y precalentamiento en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. Claro, porque como decíamos hay muchos diputados nacionales, alguna senadora también, que son candidatos, así que todo lo que pasa acá en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia van marcando un poco el ritmo de lo que podrá ser también la elección de octubre para estos distritos, ¿no? Sin duda. Los otros distritos también estuvimos viendo cómo los oficialismos se iban imponiendo. Veremos si pasa lo mismo acá. Hay muchas encuestas circulando que podría haber también varias sorpresas, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires veremos cómo palpita la elección. Bueno, y bien, como dice Claudio, un poco el precalentamiento pensando en octubre, sí, ¿no? Señor, totalmente. Y en las candidaturas, la Ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, como distritos como Córdoba, Santa Fe, aquellos de un mayor volumen de votantes, convocan la atención. Claro. ¿No? Digamos, del ambiente político en su conjunto, pero también de la ciudadanía, ¿no? En torno a, bueno, cómo se van definiendo y cómo van transitando estas elecciones de medio término los distintos poderes ejecutivos locales, que en definitiva también desembocan en el medio término para el Ejecutivo Nacional. Y que son puestas a prueba también de tonos, propuestas e iniciativas en distritos en donde, bueno, sin ir más lejos, las 4 provincias que estaban habilitadas para votar el fin de semana pasado totalizaban 3 millones de empadronados, con un nivel de asistencia dispar, una baja asistencia. La otra pieza, la otra gran pregunta dentro de este tablero de fichas que van teniendo su desenlace, ¿no? Nos encontramos con 4 provincias el fin de semana pasado, antes el 13 de abril las elecciones para convencionales constituyentes en Santa Fe, este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio en Misiones, y bueno, y sigue una lista de escenarios provinciales que se cruzan con la coyuntura nacional y, como decías vos, Fer, también hacen un precalentamiento respecto al impacto que va a tener en las elecciones del 26 de octubre, por primera vez con boleta única de papel a nivel federal, bueno, el recambio aquí, en el Congreso de la Nación. Y también van habiendo nuevas novedades que van a tener el Congreso seguramente con la atención puesta allí, porque decíamos, ayer lo mostrábamos, se anunciaron modificaciones al régimen migratorio en la Argentina. Esas modificaciones, en definitiva, van a, por lo menos por lo anunciado hasta el momento, podrían ser por decreto. Si es un decreto de necesidad de urgencia, tiene que pasar también por el Congreso, porque en general las reformas a las leyes se hacen a través de un proyecto de ley, ¿no? En este caso, quieren profundizar algunas de las restricciones para aquellas personas que buscan migrar a la Argentina en términos de sus antecedentes penales, ¿no? Y endurecer en algún sentido. Hay miradas, sobre todo, de quienes desarrollan acciones y actividades de asistencia a las personas migrantes, que plantean que, bueno, los anuncios son muy similares a la ley vigente, ¿no? Que las modificaciones que se puedan hacer hay que ver en qué tono se desarrollan, porque lo anunciado por lo menos por ahora por el vocero presidencial va en una línea de profundizar un poquito más lo que ya existe en la ley migratoria. Exactamente, y habrá que esperar porque todavía no se sabe el texto, ¿no? No se publicó el texto. No. Para modificar la legislación, el Gobierno Nacional o el presidente lo puede hacer constitucionalmente por un decreto de necesidad y urgencia. Un decreto simple sería el envío de un proyecto de ley al Congreso. Por ejemplo, ¿no? Y entrar ahí en la discusión, ahí hay que empezar a mirar los números respecto a la discusión que quiere dar el gobierno. Exacto. ¿No? Y ver la construcción de mayorías. Claro, también. Y la respuesta también de la oposición respecto a la herramienta que utilice el Poder Ejecutivo. Porque en estos días se han sucedido, anuncios de alcance federal que en parte están concentrados en la coyuntura de la Ciudad de Buenos Aires, por la particularidad además, que quien encabeza, tenemos protagonistas de la Cámara de Diputados, pero también del Poder Ejecutivo. Claro. La lista de la Libertad Avanza para legisladores porteños la encabeza el portavoz
Manuel Adorni. Bueno, fue el protagonista del anuncio del endurecimiento de los controles migratorios, pero también fue el protagonista de otro anuncio de carácter tributario que tiene que ver con la finalización de los aranceles para el ensamblamiento de celulares en Tierra del Fuego, cosa que impacta directamente en una discusión que nosotros hemos contado en reiteradas oportunidades desde aquella famosa adenda que presentó el entonces candidato ministro Sergio Massa, cuando, bueno, a partir del requerimiento del Fondo Monetario Internacional, el planteo era, bueno, pongan sobre la mesa los gastos tributarios, es decir, todos los impuestos federales que el fisco deja de percibir por beneficios de promoción industrial. Estamos hablando de 25 programas. Uno es precisamente el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que rige desde 1972. Pero ahí hay un tema con el instrumento. ¿Por qué un decreto de necesidad de urgencia no puede ser aplicado en materia tributaria, en materia penal, en materia electoral y de partidos políticos? Entonces, ahí es donde también está la pregunta. Bueno, ¿será en forma de proyecto de ley? Claro, eso es lo que falta conocer por ahora. Los anuncios se planteaban en términos de un decreto de necesidad de urgencia que igualmente va a tener que pasar por la Comisión de Trámite Legislativo. Y hay más novedades respecto a proyectos impulsados por los diputados y las diputadas de la Nación, entre ellos uno impulsado por la diputada Marcela Pagano para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que por estas horas también es protagonista porque se dio a conocer el dictamen del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, sobre la causa vialidad. Pero la diputada Pagano impulsa este tipo de iniciativas que, bueno, replica un poco una discusión que también se dio ya en el Senado de la Nación en el 2023 para la ampliación de la Corte Suprema y que se reavivó durante todo el año 2024 en función de los nombramientos que finalmente fueron rechazados, ¿no? De García Mansilla y Ariel Lijo. Bueno, la diputada Marcela Pagano también impulsa este proyecto. Dos proyectos en una semana. Porque el otro fue de Juan Carlos Romero, senador de Salta, aliado ahí estratégico. Lo eleva a 7. ¿no? Claro, eleva de 5 a 7. Y la media sanción que hay es de 12 integrantes. Todo un termómetro. Todo un termómetro. Sí, creo que si no ha perdido estado parlamentario, está a un tris. Está ahí, a fin de este año pierde el estado parlamentario. Pero hay una mirada sobre qué pasa con la Corte Suprema, que hoy tiene 3 integrantes nada más, y que no lograron los candidatos del Ejecutivo Nacional sobreponerse a las discusiones dentro de la Cámara de Senadores y sobre todo al nombramiento en comisión, ¿no? Que sucedió durante el receso, bueno, un par de días antes, en definitiva, que comenzara el año parlamentario, y eso desató el rechazo masivo, en definitiva, de García Mansilla y de Ariel Lijo. Ahora, si el proyecto, no sé si el proyecto de Pagano habla también de elevarlo a 7 o un mayor número de integrantes de la Corte, el de Romero sí habla de integrarlo a 7 e incluso dice que tiene que haber por lo menos 2 de un sexo distinto al resto. ¿no? O sea, que no pueden ser 7 varones o 7 mujeres. Bueno, un tema que era previsible que tuviera su impacto luego del fracaso de las nominaciones, pero además porque el Poder Ejecutivo impulsó 2 candidatos varones cuando en el caso específico de Elena Hayton de Nolasco, estamos hablando de un sillón que quedó vacante hace 3 años y que el Poder Ejecutivo decidió cubrirlo con la postulación de un varón. Y eso también implicó una serie de planteos y de cuestionamientos y de interrogantes. Y un interrogante. ¿Qué pasó? El Ejecutivo no consiguió ninguna candidata. Porque las informaciones eran que la intención era poder contar con una aspirante mujer a la Corte y parece que algunas que recibieron el llamado dijeron muchas gracias, pero en esta oportunidad no. Y eso también habla, bueno, de la foto que quedó después de un periodo de extraordinarias muy intenso respecto al tema de la Corte. Y el otro tema, que va más allá de la definición de los sillones que siguen vacantes en una Corte de 5 que tiene 2 sillones vacantes. El otro tema, la cantidad de vacantes que superan los 150 lugares en la justicia federal de distintos fueros, que esto aporta otro dato importante. Todavía no se han cubierto estas vacantes, es decir, de que todavía
el planteo que había hecho el gobierno nacional de enviar todas esas nominaciones, bueno, no se han concretado. Claro. Así que temas pendientes. Quedan todavía una larga lista de proyectos, pero que todavía no transitó por aquí, por la Cámara de Diputados. En el Senado tienen otra trayectoria estos proyectos de ampliación de la Corte. Y también lo que conversábamos ayer con el diputado Paulón, porque la Comisión de Industria se reunió finalmente en la jornada del día de ayer para avanzar con un debate en torno a la industria del cuero, la denominación de todos aquellos materiales que imitan el cuero, que no son naturales, y cómo poner en valor lo que nos decía el diputado Paulón, en definitiva, esta discusión en torno a las sesiones ordinarias y los temas que le interesan y le importan a los diputados. Sí, claro, porque este proyecto puede llegar a lograr ciertos consensos, ¿no? Ciertos acuerdos. Ahí está el proyecto de Paulón, hay un proyecto de Moreno Valle, que hoy seguramente lo vamos a estar ampliando también, pero que en definitiva necesita después, una vez que logren los dictámenes correspondientes, necesitan el acuerdo de la Cámara para poder llegar. Abrir el recinto en una sesión especial para discutir el marco legal para usar el término cuero es difícil. Totalmente. ¿No? Es difícil. En este escenario tendría que colarse dentro de una sesión especial en la cual discutan ampliar la Corte Suprema e incorporan ese proyecto. Exactamente, totalmente. Lo que quieren los diputados es evitar ese tema. Quieren que haya una sesión ordinaria y donde se incorporen los temas. Exactamente, ¿no? Una cantidad importante de temas. Exacto. Hablabas de Moreno Ovalle, que es uno de los autores, en un rato vamos a estar conversando con él, pero habló más temprano con nuestros colegas y de esta manera se refería al proyecto. La verdad que es un tema una materia pendiente que podemos decirle a todos los que estamos trabajando con el tema cueros. Así que desde ya les agradezco muchísimo a todo el acompañamiento y por supuesto esto es el comienzo para incentivar todo lo que sea industria, valor agregado, etcétera. Y después también mi agradecimiento no solamente a los que vinieron y pudieron exponer sus criterios, sino a todos los colegas que están acompañando, a pesar de que no han hablado, pero sí nos han venido a acompañar porque es un tema que también nos incumbe y nos corresponde a todos. Así que ya les agradezco y obviamente el compromiso nuestro es que este proyecto siga adelante, seguir con todos los requisitos, todos los objetivos que se tienen que cumplir a partir de ahora y agradecerles por supuesto y desde ya mi compromiso y sé que ustedes no nos lo van a negar, de que cualquier duda que tengamos seguramente nos van a apoyar. Así que muchísimas gracias por venir y gracias colegas por todo el acompañamiento en un proyecto productivo que sí es importante para el país. Estaba el diputado Julio Moreno Valle en la Comisión de Industria, la que encabeza Ana Clara Romero, y que ahí también fundamentó y también lo hizo con los medios, lo hizo con nosotros, también el autor de otra de las iniciativas, que es Esteban Paulón, el diputado socialista por la provincia de Santa Fe, integra el bloque de Encuentro Federal y fundamentó su iniciativa de esta manera. La industria del cuero es una industria muy importante, es un sector que encadena un amplio espectro, porque eso después deriva en marroquinería, calzado, textil, etcétera. Se exporta casi automotriz, se exporta. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos las dos principales curtiembres de Argentina, Arley y Sadesa. Arley en Las Toscas, Sadesa en Esperanza, pero aquí en la provincia de Buenos Aires hay pequeñas, esas son grandes, con decirles que Arley en Las Toscas exporta los autos para los Alfa Romeo, las Ferrari, digo, los cueros para los asientos de esos autos de alta gama, de autos de lujo, pero también van productos para otro tipo de productos. Es una industria sustentable porque hace un aprovechamiento de lo que tiene que ver con la industria ganadera. Incluso el cuero paga la faena de la industria ganadera, o solía pagar. Entonces hay un encadenamiento productivo ahí súper interesante. Desde el año 64, Brasil y otros países también han avanzado en la denominación de cuero del producto natural, que viene del animal, ¿no? Y buscar denominaciones alternativas para lo que hoy se llama ecocuero, cuero vegano, cuero ecológico, que en realidad no es cuero, son derivados del petróleo. Eso lleva a una confusión a los consumidores, pero también distorsiona el sentido del cuero, que es un producto natural, que es biodegradable, mucho más que el otro que está en base al petróleo. Afecta menos al ambiente. Afecta menos al ambiente. En el caso nuestro, también. Yo para que ustedes tengan una idea, una localidad como Las Toscas, que tiene de 12.000, 14.000 habitantes, genera 1.200 puestos de trabajo directos la curtiembre. Claro. Aparte de las otras industrias que asisten para el tratamiento de los efluentes, para un montón de otras partes de la industria. Y la verdad que nosotros estamos en mora
con este tema y bueno, lo llevamos a la comisión. Hay 2 proyectos, uno presenté yo, luego también presentó uno el diputado Julio Moreno Valle de La Libertad Avanza. De Salta. De Salta, son bastante similares los proyectos. La verdad que hoy tuvimos una muy buena reunión con presencia de todos los bloques, hay consenso, pero justamente es uno de estos temas que seguramente se va a tratar en comisión conjunta porque tiene giro a industria y a defensa del consumidor, pero yo le decía un poco a Julio Moreno Valle, bueno, ahora vamos por el dictamen, que seguramente se va a lograr. Y después nos ponemos a rezar para ver en qué momento logramos meter en una sesión especial. Te imaginás, denominación de los productos de cuero. Hay que ir a explicarle a todos los otros diputados y diputadas que no están en la comisión porque esto es significativo para provincias como Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, que tienen importante cantidad de curtiembres. En un rato vamos a hablar con el otro autor del proyecto, lo veíamos en la comisión, Moreno Ovalle, que también destacaba ayer el diputado Paulón la coincidencia justamente de los sectores y de los lugares geográficos donde se desarrollan las curtiembres, ¿no? Nombraba la provincia de Buenos Aires, la zona de Lanús, nombraba 2 distritos en Santa Fe, nombraba también la zona de Salta y la necesidad de, bueno, las sesiones ordinarias para incorporar un montón de proyectos que no son de la incidencia nacional, pero que tienen que ver con prácticas que se desarrollan en la Argentina en distintos sectores y que, bueno, requieren también de la atención de los legisladores. Sí, y que además lo que han contado los diputados nacionales que han participado de esa reunión, de la reunión de industria, donde participaron también muchos invitados, es que el mismo sector vinculado a la industria del cuero está reclamando esta ley. Sí, claro. ¿no? Esta ley de nominación. Totalmente. Entonces, que es ventajoso para que siga creciendo la industria, porque en definitiva hay ciudades que crecen alrededor de esas industrias. Totalmente. Y además también nos planteaba ayer el diputado Paulón que tiene que ver con una armonización con el Mercosur, con Brasil y Paraguay también como lugares estratégicos donde se desarrolla, y Uruguay, este tipo de industrias, y también la utilización, bueno, de lo que queda de la producción ganadera, ¿no? Justamente los cueros, lo importante que tiene que ver con los cueros naturales que aportan a la economía circular, podríamos decir, ¿no? Exacto. Y un espacio que, también hay que decirlo, es el marco de repercusión de lo que decían ustedes. Así como la industria del cuero ha venido planteando este reclamo, bueno, la Comisión de Industria es en este momento una caja de resonancia, especialmente por lo que está atravesando la industria argentina en este momento, que forma parte del debate económico de la Argentina en esta coyuntura. Y ahí sí nos encontramos, bueno, con ingenio legislativo, ¿no? Porque es una forma de habilitar finalmente el trabajo de esta comisión en un momento en donde, claro, en la previa de las definiciones electorales, bueno, notamos que el nivel de actividad de las comisiones vinculadas a la actividad económica, en muchos casos solamente se activa a fuerza de emplazamientos, como ha pasado en el caso de la estratégica comisión de presupuesto, ¿no? Que, bueno, acá nos encontramos con otra ventana a partir de la actividad de la Comisión de Industria sobre este tema, que además es transversal a distintas fuerzas políticas, tanto en el caso de Moreno Valle, de La Libertad Avanza de Salta, como de el diputado Paulón del socialismo santafesino. Bueno, y esa es en parte también la función del Congreso y de los legisladores, hacerse eco de situaciones puntuales que suceden en distintos puntos de la República Argentina y en muchos casos de cercanía para con alguno o varios diputados nacionales que en definitiva traen ese tema aquí al Congreso Nacional. Exacto. Es muy posible que dentro de pocas semanas, la próxima o en un par de semanas, la situación por la cual está atravesando a partir de medidas del Gobierno Nacional la provincia de Tierra del Fuego, la industria fueguina termine en alguna reunión en particular aquí en el Congreso Nacional. De eso vamos a seguir hablando a lo largo del día de hoy. Tenemos todavía por delante varios momentos para compartir con ustedes, pero por lo pronto nos vamos rápidamente a una pausa y volvemos enseguida.
Elecciones Legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud.
Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Fer, hablábamos de un tema que comenzó su tratamiento ayer, en verdad con una comisión informativa en industria, y tenemos a uno de los protagonistas del otro lado de la línea. Así es, nos vamos rápidamente a la provincia de Salta. Diputado Julio Moreno Valle, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli y equipo saludan. Hola, buen día Amanda, Fernando y equipo. Bien, por suerte, ya en Salta. Bueno, todo bien, por suerte. Muy bien. Bueno, Julio, a ver, ¿qué pasó en esta comisión de industria? ¿Cómo ve que los pasos a seguir? Porque estuvieron presentando, fundamentando esta iniciativa. Usted es uno de los autores. A ver, cuéntenos un poquito por qué es importante. Bueno, es importante, es un tema que ya lo utilizaron muchísimos países, ¿no? Brasil, sin ir más lejos, casi todos los países de Europa que utilizan cueros lo están utilizando. ¿Y en qué consiste? En que se utilice la verdadera nominación de cuero a todas las pieles que derivan de animales vivos. Eso es lo que hay que ver y darle precisión al consumidor. ¿Qué significa? Que el cuero está en este momento compitiendo con productos, por supuesto, derivados, en este caso de petróleo, con denominaciones como símil cuero, cuoro, imitación cuero, o sea, todo ese tipo de formas que se utiliza para vender un producto que no es cuero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo entre las cámaras de curtidores, los curtidores y toda la gente que está relacionada con el gremio? Quieren que realmente se utilice la palabra cuero al verdadero cuero y no a otro tipo de productos sustitutos, porque es una forma de engañarlos al consumidor. Concretamente pasa por ahí. Bueno, obviamente los beneficios que eventualmente pueden tener al decirte, bueno, ¿cuál es el cuero? El cuero es más biodegradable que los plásticos, por ejemplo, muchísimo más de 400, 300 años de los plásticos, y el cuero no más de 50, 100 años se degrada. Después respira, deja respirar. El plástico, por ejemplo, en caso de calzado, no deja respirar. Después se le va saliendo la pelusa o la partecita de afuera del plástico. Ya tiene muchísimas desventajas en este aspecto el cuero. Por supuesto, nosotros no estamos en contra, eso que quede claro, no estamos en contra que la gente que quiera comprar cuero, cuerina u otro tipo de sustitutos, pero que no utilice la palabra cuero concretamente. Así que realmente, con mucha satisfacción te podría decir que no solamente la Comisión de Industria, sino también la Comisión de Defensa del Consumidor, que son los dos temas que se están tratando en este momento con la comisión nuestra, están concretamente buscando la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer un dictamen, porque tenemos, con otro diputado también hemos presentado un proyecto muy parecido. Entonces sí, vamos a hacer un solo
solo proyecto, también va a ser aprobada por la Comisión de Defensa del Consumidor y, por supuesto, el trámite que sigue, que después pase a plenario, a plenario y que se resuelva aprobando y, por supuesto, el próximo paso es que pasa de diputados al Senado y, bueno, obviamente si el Senado lo aprueba ya pasa a ser ley. Pero es un requisito, un pedido de hace muchísimos años de todo el sector vinculados al cuero, que en este momento están muy preocupados justamente por el avance de todo lo que sean productos sustitutos o similares o algún tipo de denominación que se llama utilizando la palabra cuero. Y no nos olvidemos lo que son los cueros para Argentina, ¿no? Los cueros en el COFAMA internacional, sí. No, quería preguntarle porque justamente hablábamos con algún diputado en estos días y nos comentaba que además esta industria tiene un desarrollo, por un lado, arraigo en las poblaciones, pero también un desarrollo de otras industrias subsidiarias y que busca profundizar la economía circular, la reutilización de que en algunos otros sectores son más de faena. ¿Cómo es esa característica propia de la industria del cuero? No, acá hay que tener claro que al cuero lo utilizan no solamente los marroquineros, los artesanos, los fabricantes de calzado, toda la gente, los talabarteros, o sea, es muchísima la cantidad de gente, de oficios obviamente, que lo están utilizando al cuero como materia prima. Entonces, no solamente es el trabajo de las curtiembres en general para darle un tratamiento para que el cuero se mantenga y no, obviamente no pase a descomposición ni daño, mucho menos que ese es otro de los temas que están haciendo las curtiembres, porque si este subproducto de la ganadería que no se lo tira, obviamente sería muy contaminante para cualquier parte donde están instalados todas estas plantas de faena. Artesanos, gente que vive produciendo cueros, se quedarían sin las materias primas. Y aparte, otro tema, el cuero también ha servido y sirve para fabricaciones, por ejemplo, de zapatillas, sin ir más lejos, donde tienen una marca, muchas marcas en especial, cerca de curtiembres que ya se están instalando en la India para abastecer a las fábricas de zapatillas. No nos olvidemos que también los autos de alta gama también están utilizando tapizados de cuero, cuando en definitiva en algunos tipos de autos le dicen que es imitación o no es cuero y obviamente se dan cuenta de que realmente no es cuero. No es un tema menor. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Disculpe que lo interrumpa. Hola, ¿qué tal? Bien, un gusto muy bien. escucharlo. Lo mismo digo, diputado. Bueno, y eso quería preguntarle. El motor de esta iniciativa es precisamente evitar, bueno, hay toda una competencia que especialmente la industria del cuero considera desleal, bueno, pero por el símil cuero, ¿no? Por la imitación del plástico. Esa es la disputa de fondo. La disputa es, o sea, nosotros no queremos disputar nada, lo que queremos es que el consumidor concretamente sepa qué producto compra. Claro. Si el consumidor le dice, quiero comprar cuero, que sea cuero de verdad, y no que sea, no, es imitación cuero, cuero, u otro tipo directamente de nombres que le ponen, pero en definitiva que el consumidor no tiene ningún problema, que compre, no tenemos ningún problema, pero que por lo menos no se lo engañen al consumidor. Incluso también este es un proyecto que se va a tratar de la Comisión de Defensa del Consumidor y estuvimos también en esa reunión con la presidenta de la comisión y obviamente está totalmente convencida y de acuerdo de que no hay que engañarlo al consumidor. Así que te diría que es un proyecto que va a andar muy bien, es un pedido largamente exigido por muchísimas curtiembres. Estuvimos con el presidente de la Federación de Curtiembres explicando los detalles, la cantidad de años que vienen de alguna manera tratando de decirle a la gente de que no se dejen engañar. Si quieren comprar cuero, compren cuero, pero si quieren imitación cuero u otro tipo de productos, que sea el verdadero, no un sustituto o una copia de que no es realmente el cuero. Así que, bueno, en eso estamos y calculo que esto va a ser un proyecto muy viable y que, por supuesto, va a beneficiar a todo el sector de las curtiembres, de los cueros y de los frigoríficos, porque, bueno, van a empezar a vender más productos que, en definitiva, hacen al valor agregado que se le está dando, más por supuesto, todo el efecto multiplicador que tiene el cuero. Claro, Julio, ¿hay industrias, hay curtiembres en la provincia de Salta? Sí, tenemos 3 curtiembres acá en la provincia de Salta, una en Rosario de Lerma, otra en La Merced y otra en Atocha. Y
justamente hay muchísimas curtiembres chiquitas que pertenecen a pequeños artesanos. No nos olvidemos que Salta en algún momento, cuando empezaron a usarse los cintos blancos de cuero crudo, eran cintos blancos curtidos a la lumbre. Eso lo hicieron muchísimos artesanos que empezaron a fabricar y después, por supuesto, con cueros de vaca para la lonja y después con cueros de cabra cortados para hacerle el dibujito, ese vivoreado que se le hacía, u otro tipo de dibujo. Eso fue moda, ahí surgieron muchísimos artesanos, gente también que tuvo la iniciativa, la inquietud de empezar a curtir, de aprender el oficio, y bueno, hoy tenemos cueros, tenemos gente que está exportando, gente que está vendiendo muchísimo en el mercado interno productos de cuero, así que te diría que hay muchos fabricantes en Salta, que la bota salteña, sin ir más lejos, ejemplo, que es hecha por, claro, que es hecha con suela, la suela es el cuero vacuno curtido al tanino, y con descarnes, un descarne gamuzado curtido al cromo. Diputado, que eso se hace. Sí. No, bueno, estamos hablando de una actividad apasionante y que involucra mucho trabajo y mucha mano de obra. Y ahí quería preguntarle, diputado, porque bueno, ha sido un avance en la Comisión de Industria, cuando el tema de la industria empieza a ser un tema de mucha preocupación. Y ahí le quería preguntar, porque tengo entendido que usted estuvo hace poco en Río Grande, en Tierra del Fuego, en el marco del último aniversario por Malvinas, y bueno, después de haber estado en Tierra del Fuego, en Río Grande, junto con otros legisladores, tengo entendido, invitados por el Legislativo Provincial, ¿cuál es su mirada respecto a este último anuncio que se conoció, respecto a la rebaja de los aranceles para el ensamblamiento de celulares y el estado de alerta que han tomado especialmente las industrias ensambladoras en Tierra del Fuego? Bueno, mire, yo hice el servicio militar con la clase 62, que es la clase que fue a Malvinas, así que tengo un compromiso afectivo muy fuerte con los excombatientes. Ese ha sido el móvil de mi visita. Y por supuesto aproveché la visita de varias fábricas y plantas allá en Río Grande especialmente. Yo creo que la postura en este momento de este gobierno es una postura de liberación de todos los precios y de competencia. Así que obviamente desde mi sector estamos apoyando por supuesto la política del presidente, que está implementando todo este tipo de medidas. Así que desde mi parte es la competencia pura y bueno, tendrán que ayornarse o empezar a competir de forma distinta. Así que sí he visto el gran avance que ha tenido Río Grande, casi 150.000 habitantes, Ushuaia 60.000 habitantes. Ushuaia vive más del turismo que de toda la planta. Claro, Río Grande es fabril, es eminentemente fabril. Exactamente, así que creo que todos los sectores vamos a tener que empezar a competir, buscar algún tipo de forma para seguir trabajando y para seguir compitiendo. Así que eso desde mi sector y yo en forma personal también estoy apoyando las medidas que está haciendo el presidente Javier Milei. Diputado, usted está en la comisión también de Economía y la de Previsión y Seguridad Social, entiendo, de adultos mayores. Está el dictamen, hay varios dictámenes ya por el tema de dar una respuesta al sector pasivo. ¿Cómo analiza la posibilidad de que avancen esos proyectos? Y por otro lado, bueno, la Oficina de Presupuesto dio a conocer que el impacto es ínfimo en las cuentas públicas. Bueno, mire, yo le voy a explicar mi opinión, obviamente. Hay, que no sé si son 12 proyectos. 12, 14. Pero son muchísimos, pero son proyectos que solamente son parches a la actual política previsional. Sí. El tema es concretamente que el ANSES, obviamente que es la encargada de administrar todos los pagos, están fundidas y siempre ha sido las cajas de los gobiernos de turno, por un lado. Por otro lado, obviamente, la sensibilidad que yo tengo, yo estoy en las comisiones, obviamente, de Economía, de adultos mayores, de Previsión y Acción Social, me preocupa muchísimo, pero sí estoy de acuerdo y tengo que hacer una mea culpa de que realmente la han fundido a las cajas. Yo en mi exposición voy a plantear cuáles son todos los impuestos, los porcentajes de los impuestos que se recaudan para ayudar al ANSES. El IVA, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a los combustibles. O sea, hay muchísimos impuestos que un porcentaje, en algunos impuestos, casi el 100% de débitos y créditos bancarios, le están dando al ANSES y cuando en definitiva
o en un país normal, para darle alguna definición, el ANSES se tiene que financiar con los aportes que hacen los trabajadores y el aporte que hacen los empleadores. Entonces, cuando en definitiva nosotros veamos cuál es la verdadera situación, qué es lo que pasa, y hacer un plan global, no políticas de parche, porque yo he visto proyectos que decían, bueno, suspendamos o paremos, ampliemos por 2 años más la moratoria, veamos de aumentar un sueldo mínimo para los jubilados. Perfecto, todos tenemos razón y todos queremos que los jubilados vivan mejor. Pero el planteo es ver cómo hacemos y cómo instrumentamos una política global, general. Y ese es el esquema de lo que estamos nosotros trabajando de nuestro sector, de que vamos a plantear con un dictamen para que esto realmente entiendan los otros diputados, que no podemos hacer una política de parche como se hizo, como estamos acostumbrados los gobiernos anteriores, que si faltaba plata para tal cosa había una emisión, faltaba plata para tal otra había un préstamo. Bueno, ahora esto es totalmente distinto, esto cambió. Hay que pensar primero en el equilibrio fiscal y después ver cómo se van mejorando. Diputado. La sensibilidad que está demostrando el gobierno creo que no tiene ningún tipo de parangón, pero sí es importante que entendamos que todos estamos sensibles y estamos preocupados por la situación de los jubilados. Pero bueno, acá hay que sacar el país adelante y obviamente lo vamos a tener que sacar entre todos. Y ahí muy cortito, diputado, aprovechando esta oportunidad que tenemos de dialogar con usted. Bueno, la Corte también aportó una parte al mosaico, porque una parte de la discusión jubilatoria pasa, bueno, por el bono, por la mínima, pero también están en las cajas jubilatorias no transferidas, son 13, algunas provincias ya están litigando con la Nación en la Suprema Corte de Justicia, bueno, y se ha conocido finalmente el acuerdo que hubo entre el gobierno de la provincia de Córdoba, con el gobernador Martín Yarlora a la cabeza, que finalmente llegaron a un acuerdo con la Nación y, bueno, en este acuerdo hay un compromiso para que haya transferencias mensuales por un monto total en el año 2025 de 60.000 millones de pesos. Así que, ¿cómo cree que va a impactar en la discusión jubilatoria esto? Que hay una serie de cuestiones vinculadas a controversias judiciales que ya, aparte usted lo sabe, la Corte es tribunal originario para controversias entre la Nación y las provincias. O sea que no es que venimos de una línea de apelaciones, sino que ahora se juega en la Corte. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Qué cree que va a pasar igual con las demás provincias? Mire, para que tenga una idea, el impuesto al valor agregado le dan un porcentaje también, creo que un 6 o un 7% a las cajas provinciales de la recaudación del impuesto al valor agregado, para que tengamos una idea. Sí, sí, claro, también, pero la Corte dijo otra cosa. No, ya sé, bueno, pero la Corte puede decir lo que sea, el tema es cuando haya plata o no haya plata. La Corte puede decir sí, paguen, pero también es otro tema también que la justicia tendrá que ponerse de acuerdo con las políticas económicas, porque la Corte puede decirle sí, va a pagar, pero si no hay, ¿a dónde vamos? Ahora sí, esos arreglos obviamente son arreglos entre las provincias y también tengo entendido que ese arreglo es decir, bueno, después pasan a las cajas nacionales y se van a arreglar. Pero en definitiva, por eso vuelvo a repetirlos, hay que hacer un acuerdo integral, no solamente desde las recaudaciones de los impuestos, las necesidades del ANSES, la justicia con los fallos que pueda llegar a tener, todos los 12 o 14 proyectos que puedan haber. Entonces sí es necesario. Nosotros planteamos desde nuestro sector que se reúnan el presidente de las comisiones correspondientes más personas destinadas a la AFIP, al ANSES, etcétera. ¿Para qué? Obviamente para que hagamos un proyecto global, general. Entonces, cada sector va a contribuir y va a decir, bueno, yo puedo hacer esto o lo otro. Ese es el planteo que nosotros estamos haciendo y, por supuesto, lo vamos a defender en la Cámara. Pero el planteo es, estas políticas de parche nos han llevado a la situación que estamos. Entonces, tenemos que hacer algo más general, más global. No podemos decir, bueno, se prorroga por 2 años y dentro de 2 años veamos si la prorrogamos o no la prorrogamos. Por darte un ejemplo, a la moratoria. Aumentamos el saldo mínimo vital y móvil o la jubilación mínima de tal a tal. O sea, hay que hacer una cosa global, una cosa general. No podemos seguir con las políticas de parche que nos han llevado, por supuesto, a fundir las cajas de jubilaciones. Hoy tenemos 1,8 trabajadores activos que aportan, en definitiva, que aportan, por supuesto, para los pasivos, y cuando en definitiva se necesitan de 3 a 4 activos para pasar a un pasivo. Entonces, todas estas inconsistencias son las que nos hacen mucho mal
ahí quedamos, por supuesto, debiéndole muy fuertemente a la clase pasiva. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a apuntar un tratamiento global de todo lo que está pasando, al margen de la incidencia presupuestaria o no presupuestaria. Yo escuché, bueno, pero se puede bajar tal cosa, se puede aumentar tal otra, se puede... Seguimos con la política de parche. Nos juntemos, hagamos un plan general y en función de eso ya se van decidiendo. Por lo menos esa es la postura que tenemos desde nuestro sector y por supuesto yo lo apoyo. Claro. Julio, por último, ¿qué dejó la elección en la provincia de Salta? Y la elección en Capital, para que tengamos una idea y nos vamos a ubicar, en Capital teníamos un solo diputado provincial, uno solo. En el Consejo Deliberante también en Capital teníamos un solo concejal. Bueno, con esta elección tenemos 6 diputados del Capital más 2 diputados del interior, o sea, de 1 nos fuimos a 9, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Consejo Deliberante también de Salta, de 1 nos fuimos a 7. Y después, por supuesto, ganamos la frutilla de la elección, que es el senador por Capital, que es el doctor Roque Cornejo. Entonces, eso a nosotros nos da la posibilidad de que si la gente nos apoya, la gente está apoyando, por supuesto, el gobierno, que en votos el gobernador puede decir, sí, en votos le ganamos nosotros, bueno, está bien, pero es una tendencia de que la Libertad Avanza está creciendo y va a seguir creciendo. Así que de 1 a 9 y de 1 a 6, yo creo que no hace falta explicar más quién es el ganador, en este caso de la capital y por supuesto del municipio. Gracias, diputado Julio Moreno Ovalle, de la Libertad Avanza, aquí en la Cámara de Diputados, representando a la provincia de Salta. Hasta cualquier momento. Bueno, ha sido un placer. Saludos a usted, equipo, y por supuesto a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, lo que decía él, ¿no? Respecto del proyecto de la denominación del cuero, se están poniendo de acuerdo con el otro proyecto que es del diputado Paulón para ver si logran un dictamen de 2 comisiones, de la Comisión de Industria y la de Defensa del Consumidor. Bueno, y a partir de ahí la posibilidad de que llegue el recinto, y me parece que si hay consenso y logran un solo dictamen entre el socialismo de Esteban Paulón y el liberalismo de Julio Moreno Valle, llegan a un acuerdo. Me parece que en el medio se pueden encontrar mayorías, construir esas mayorías para que el proyecto avance, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Además es un proyecto que no tiene incidencia económica, es esos proyectos que mejoran las condiciones de una industria en este caso, sobre todo, como apuntaban los 2 diputados, mirando hacia la exportación de valor agregado, ¿no? Porque no se exportan los cueros solamente, sino que se exportan también mucha producción para distintas industrias. Así que, bueno, están ahí congeniando y viendo qué momento y oportunidad, decíamos, en un rato Claudio nos va a pasar revista de todo lo que queda pendiente. Sí. Esto no tiene dictamen, pero muy fácilmente se van a poner de acuerdo. Bueno, y después de ahí tendrá que llegar al recinto y veremos la semana que viene ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿no? Sí, hay muchas incógnitas todavía, ¿no? Si se consiguen. Hoy, de hecho, ayer había una interpelación que no se pudo concretar de 2 funcionarios y también queda ahí toda la atención sobre qué es lo que se define en el recinto, ¿no? Muchas veces se toman definiciones, en este caso emplazamientos de comisiones, pero luego, bueno, la discusión que se da en la construcción de las mayorías, como siempre se plantea. Bueno, va a ser importante el lunes. Totalmente. Va a ser importante el lunes. El post-18M. Exactamente. No solo para hacer el análisis de lo que dejó la elección, sino también porque a partir de lo que pase, verán la construcción de mayorías para la sesión del miércoles. Exactamente, totalmente. Y con un dato político muy importante que ha sido transversal durante este último tiempo, y es que, bueno, el oficialismo logró al menos conseguir un impas en todo lo vinculado a las instancias que fueron votadas el 8 de abril vinculadas a la criptomoneda Libra. Por una parte, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, cumplió con la interpelación tal como lo habían citado y había sido votado en esa sesión en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, pero no vinieron los demás ministros y a eso le sumamos el otro tema. Sigue congelada la elección de las autoridades de la comisión investigadora, que, bueno, es la previa de lo que viene para la semana que viene. Exactamente. Bueno, con todo esto nos vamos a la pausa, Fer. Nos vamos rápidamente a la pausa, quédese en sintonía, estamos en Diputados Televisión.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Bloque aquí en Pasos Perdidos, y ayer mientras estábamos al aire se dio a conocer el dato de la inflación, lo decíamos en los títulos, justamente 2,8, ¿no? Un poquito más abajo de lo que había dado, un punto casi más abajo de lo que había dado el mes anterior. En relación al mes de diciembre del año pasado, más o menos está en el mismo porcentaje, había bajado un poco en enero y en febrero, en marzo se volvió a incrementar y es similar a la del mes de octubre del 2023. Exactamente. Y el 3,7 de marzo, que encendió todas las alarmas en el Poder Ejecutivo Nacional. Posteriormente vino la salida del cepo. Y el 2,8 de abril, que era, bueno, el número que estaba también esperando, por lo menos el descenso, ¿no? Que es lo que estaba esperando el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Nación, en el marco también de, empieza ya el escenario electoral. Claro, ¿no? Entonces, en parte ocurre siempre con todos los oficialismos que el tema de la inflación lo siguen muy de cerca, y la idea era mostrar índices de inflación en descenso. Exactamente, esa es un poco la idea, y también, bueno, el debate en torno a la medición de la inflación, ¿no? Porque desde sectores de la oposición plantean que la canasta que se toma para la medición de la inflación está desactualizada, que hubo una búsqueda de actualización durante el gobierno de Mauricio Macri, sus aliados en ese momento de Cambiemos tenían una perspectiva sobre la actualización y necesidad de poner los datos más cercanos a la realidad actual, ¿no? Porque la canasta que se toma es la del 2004 y tiene una incidencia muy diferencial los servicios, los transportes en ese entonces con los que hay ahora. Así que va a ser seguramente un tema, bueno, ya estuvo rebotando por las redes sociales, sin duda, desde el oficialismo y desde el gobierno nacional estuvieron celebrando que bajó casi un punto desde el mes pasado, y desde la oposición todavía sosteniendo, bueno, estas incongruencias y también apuntando a la inflación núcleo, que fue más o menos similar a la del mes pasado. Así que entre la inflación general, que es este número promedio que nosotros marcamos, que marca el índice de 2,8, y luego lo más específico en el rubro alimentos, es parte de los debates que se dan en torno al tema inflacionario. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de debates que se vienen. Debates que se vienen en principio para la próxima semana, para el próximo día miércoles, Claudio. Sí, señor. Ustedes lo venían anticipando desde que, bueno, comenzamos el programa. Tenemos dos líneas de tiempo. Una que tiene un claro tinte electoral, especialmente por lo que implica la decisión este domingo en la ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo, elecciones legislativas desdobladas de las nacionales. Bueno, todo un escenario que además atraviesa a la Cámara de Diputados, porque hay protagonistas que juegan allí y que vienen de esta Cámara. Este es el tema. El reloj electoral también ha aplacado algunas discusiones
y hay que decirlo, y en otros casos la oposición ha tratado de acelerarlas y no pudo. Bueno, todo eso va a entrar en un momento ya de definiciones el lunes, cuando se reúnan los distintos bloques opositores para ponerle ya fecha a lo que ya se ha venido conociendo, y es un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 21, en donde la idea es poder retomar varios de los temas que han venido formando parte de la coyuntura del último mes. Para eso hemos preparado estas placas, para repasar un poco cuál es la perspectiva de lo que se viene a partir del lunes, cuando no solamente la coyuntura está atravesada por el análisis de lo que pasó en esta visita electoral del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, recordemos, el antecedente tiene que ver con la última sesión del 8 de abril, en donde, bueno, hubo una serie de decisiones votadas que, recordemos, venían en un contexto en donde también hubo intentos en el Senado, especialmente en lo que estaba vinculado a, bueno, a las investigaciones y a la controversia en torno a la criptomoneda Libra. Pero bueno, no fue lo único que se votó en esa sesión del 8 de abril, en donde hubo por lo menos 5 votaciones adversas a los intereses del oficialismo, y eso marcó también el pulso de lo que han sido estas semanas en la Cámara de Diputados, porque, lo decíamos, se votaron distintos emplazamientos. Esos emplazamientos estuvieron directamente concentrados, especialmente, entre otras comisiones, en la Comisión de Presupuesto, para terminar de destrabar algunos de los temas que pueden llegar al recinto de la Cámara de Diputados a pedido de la oposición para la semana que viene, y también para otra eventual sesión el 28 de abril, que esa es la segunda escala. Vamos a la siguiente placa para repasar brevemente cuáles son algunos de los temas que pueden entrar tanto para el miércoles que viene como para el 28 de abril. Uno de ellos, bueno, la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. Un tema que ha tenido cierta demora, y claro, esa demora ha tenido que ver por la decisión política de que este tema no haya llegado a la Comisión de Presupuestos. Sí, obviamente pasó por la Comisión de Salud y Acción Social, pero hasta ahora no había pasado por presupuesto, hasta el 8 de abril, cuando finalmente se votó este emplazamiento que el oficialismo intentó frenarlo, pero no pudo. Ahí es donde finalmente se abrió otra etapa de debate legislativo para que finalmente lo que suceda es que cristalizaran distintos dictámenes para la declaración de una emergencia nacional de discapacidad. Claro, los detalles pasan precisamente por eso, para que finalmente pueda concretarse una idea unificada para poder declarar esta emergencia que duraría hasta el año 2027. Un tema que el oficialismo no tiene ningún interés en que se avance, porque considera que se trata pura y exclusivamente de una embestida opositora. Bueno, ese es uno de los temas. El otro tema lo hemos venido desarrollando largamente y tiene que ver con los dictámenes tanto para la extensión de una moratoria por 2 años como también los cambios en la prestación universal para el adulto mayor. Lo decía también el diputado Moreno Valle, la libertad avanza. Dentro de la docena de dictámenes que hay en danza, también está la propuesta de la creación de una comisión en el marco de la Cámara de Diputados para avanzar con una reforma previsional integral. Pero la discusión de fondo nos retrotrae a otro momento, y es el momento del año pasado, en donde hubo un primer intento de reforma previsional, especialmente para tomar la actualización de la jubilación mínima, para tratar de avanzar con el bono no remunerativo, para que pasara a ser remunerativo, y eso implicó un debate que terminó finalmente en el veto presidencial luego de que fuera sancionado por las 2 cámaras del Congreso. La pulseada terminó, sí, en la Cámara de Diputados, cuando finalmente este recinto no pudo ratificar esta iniciativa, esta ley vetada por el presidente, y que por el contrario lo que sucedió fue que el veto fue fortalecido a partir de la imposibilidad de la oposición de contar con los números suficientes. Eso dejó otro mapa que implicó también esta figura de los radicales con peluca, que bueno, que estamos hablando de ahora el bloque de la Liga del Interior, una de las 4 partes en las que está dividido el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados. Bueno, todo eso forma parte del mar de fondo de los proyectos que están cristalizándose en este momento, y me refiero especialmente porque estos son temas que pueden reeditar la pulseada en torno a un veto presidencial. Bueno, uno dirá, falta el Senado todavía. Y en este caso, la primera pieza tiene que ver con los dictámenes que ya han sido firmados.
hay una multiplicidad de dictámenes, por lo tanto todo indica de que queda una negociación para poder ver cuáles van a ser los dictámenes que finalmente pueden contar con la mayor cantidad de voluntades en un recinto con mucha fragmentación y en donde, al menos en el tema de la moratoria, uno de los temas de fondo tiene que ver con la extensión por 2 años de la moratoria que venció el 23 de marzo. Así que con paz de espera para saber finalmente cómo se va a definir la alquimia para que se cristalice este nuevo round en torno a la moratoria previsional. La diferencia con el año pasado no solamente tiene que ver con el veto, sino con que además finalizó la última moratoria previsional el 23 de marzo y se abre otro debate. Así que este es el tema. Y el otro tema también que viene del año pasado y que habla de otra pulseada política. Estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, la otra norma que fue también sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación, vetado por el presidente Javier Milei, que también corrió la misma suerte que el debate jubilatorio. En este caso lo que nos vamos a encontrar es con un emplazamiento precisamente otra vez para que la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, de La Libertad Avanza, lleve adelante el trámite vinculado a esta iniciativa, también una iniciativa opositora y que en este contexto el oficialismo busca frenar. Bueno, estos son los temas vinculados a las tensiones presupuestarias en materia educativa y jubilatoria y también en materia de discapacidad. Pero hay otro capítulo que, bueno, parece que es prácticamente para alquilar balcones. Lo habíamos contado. También en esa sesión del 8 de abril se votó la creación de la comisión investigadora por el caso Libra. Hubo toda una discusión respecto a cómo iba a ser la arquitectura, la estructura, la forma en la que iban a elegirse las autoridades. Bueno, a partir de esa definición reglamentaria es que originalmente se esperaba que fuera de 24 miembros. Bueno, quedó de 28. No solamente eso, sino que además el mapa político de la Cámara de Diputados cambió precisamente porque se crearon nuevos bloques que permitieron cambiar también la interpretación, los números resultantes de la interpretación del reglamento. Resultado final, 28 integrantes divididos en una votación que fue en la que quedó todo frenado, 14 a 14. Por una parte, 14 votos del oficialismo junto con el PRO y bloques provinciales para apoyar a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza. Enfrente, 14 votos, también de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, para apoyar a Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria, del Frente Renovador, para también disputar el mismo lugar, la presidencia de la Comisión Investigadora. Comisión Investigadora que tiene 90 días por delante de trabajo, pero que no ha podido arrancar, lo decíamos al principio, no ha podido arrancar porque ahí en ese contexto el oficialismo logró retrasar ese debate, es decir, que eso podría resolverse en la próxima sesión. Bueno, es la intención de la oposición para darle fuerza a esta iniciativa, pero también ahí se abre otro capítulo, porque en la presidencia de la Cámara el oficialismo considera de que no hay ningún antecedente, de que finalmente la discusión en torno a la presidencia de una comisión investigadora haya sido resuelta por el Pleno de la Cámara de Diputados. Así que ahí se abre otro capítulo en donde finalmente, ¿qué va a suceder en ese contexto si la idea de pedir esta nueva sesión especial, que todavía no se ha concretado, incluya la elección de las autoridades de la comisión investigadora por el caso Libra, que no ha sido resuelta en el seno de la comisión investigadora, y llevarlo al Pleno? Bueno, se van a poner a prueba interpretaciones sobre el reglamento, también de los antecedentes y una pulseada. Así que por eso tanta es la atención que se concentra este próximo lunes, no solamente por el análisis de las elecciones porteñas del 18 de mayo, sino porque se va a dar el puntapié ya para saber cuál va a ser el temario específico de la sesión que la oposición busca pedir para el miércoles 21. Bueno, ahí está, el panorama amplio, detallado de lo que va a ser la próxima semana, que a esta altura todavía los propios diputados no saben bien, ¿no? Respecto a cómo va a desarrollarse y cómo va a desencadenarse toda esta situación, ¿no? El tema Libra es un tema complejo, es un tema, claro, totalmente, porque lo que parecía que iban a ir al recinto directamente, iban a decir, bueno, vamos a proclamar a presidente de la comisión a determinada persona, a determinado diputado, parece que no están así. Entonces, del otro lado, dicen,
bien como dice Claudio, no hay antecedentes. Dicen, bueno, es una resolución de la Cámara. La Cámara tiene que resolver. ¿Cómo resuelve? A partir de un proyecto de resolución. Exacto. Ese proyecto de resolución, ¿tiene dictamen de comisión? No tiene dictamen de comisión. Entonces, ahí van a empezar a decir, no, se necesitan una mayoría especial para poder tratarlo sobre tablas. Claro. Es un proyecto que no tiene dictamen. Todos los proyectos que no tienen dictámenes, cuando se quieren tratar sobre tablas, esto quiere decir que se constituye en comisión el Pleno de la Cámara, necesita una mayoría especial, Claro. porque el requisito para que un proyecto llegue al recinto es que tenga aprobación en comisiones. Exacto. Hay una opción posible, pero es una mayoría especial. Sí, 2/3 es una de los mayoría presentes especial en el que es- momento que se debata. Claro, que es difícil de lograr esos 2/3. Totalmente. ¿No? Entonces, por lo tanto, el tema va a quedar o va a comisión y por lo tanto del otro sector, el sector que quiere impulsar la normalización de la comisión investigadora y comenzar ya la investigación, podría emplazar a las comisiones. Sí, sin duda. ¿No? A la Comisión de Asuntos Constitucionales o a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Sí. Y ahí empezar a plantear una nueva fecha para dictaminar y luego sí llevar nuevamente el tema al recinto. Ayer, por lo menos, los diputados, ayer y antes de ayer, en las Sí. comisiones, cuando podías hablar con los diputados que promueven la investigación del caso Libra, de diferentes bloques, hacían el análisis de esta imposibilidad de interpelar a 2 ministros en esta semana, que en todo caso se ganaba tiempo por parte del oficialismo para que la comisión tuviera sus demoras en la conformación. Pero estaban convencidos de que tarde o temprano, con Claro, los tiempos, iban a exacto. jugar a favor de quienes impulsan la investigación, porque es una resolución que se aprobó y vuelven otra vez a la discusión de que el recinto es soberano a la hora de Claro. aprobar estas iniciativas. También es verdad que, bueno, ahí hay una construcción de mayorías que le permiten al oficialismo también manejar esa agenda respecto a los plazos y los tiempos. Totalmente, pero porque, bueno, se trata de una de las potestades del Congreso de la Nación. Las 2 cámaras del Congreso de la Nación tienen entre sus potestades constituir comisiones investigadoras. Ahora, en la línea de tiempo, 14 de febrero es la fecha en la que conocimos por primera vez la idea de la criptomoneda Libra, su aparición en el mercado, lo que fue la publicación, la cuenta de tuit del presidente, y de ahí en adelante el otro capítulo que tiene que ver con la justicia. Ahí es donde también hay otra discusión con respecto a los tiempos, porque independientemente de lo que puede pasar en el Congreso de la Nación, se han sustanciado expedientes en la justicia federal y también investigaciones en los Estados Unidos. Y acá hay un dato que algunos diputados y diputadas se preguntan, como diciendo, bueno, que avance la justicia. Un dato importante, la jueza federal María Romilda Cervini ordenó el congelamiento de los bienes por 90 días de Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, y también de Manuel Terrones Godoy y de Mauricio Novelli, 2 empresarios vinculados a este caso. Entonces, bueno, hay que ver también cómo impacta eso, porque algunos dicen, bueno, si avanza la justicia en este contexto y también el fiscal Tayano avanza, bueno, también eso le permite al oficialismo decir si están avanzando los casos en la justicia federal, ¿Para qué? reforzar la ofensiva para ganar más tiempo en el marco de la Cámara de Diputados vinculados con Libra. Y acá hay un tema nodal, la interpretación reglamentaria, Claro. los antecedentes y una interpretación reglamentaria que va a ser la que va a definir también cuáles son los números necesarios. Claro. Vos decías, Fer, que todavía Sí. no hay novedades de lo que va a pasar la semana que viene y que los diputados están, bueno, inquietantes respecto a esta posibilidad de sesionar la próxima semana, pero sí hay 2 comisiones ya previstas, Así están es. en la agenda de la Cámara de Diputados en la hcdn.gov.ar. Miércoles 21 de mayo a las 10 de la mañana se va a reunir la Comisión de Finanzas para hablar sobre los créditos laborales por depreciación de la moneda. Estos son proyectos que impulsan distintos diputados, entre ellos hay un proyecto del diputado Tetaz, encabezado por el diputado Tetaz, por el diputado Monti, por el diputado Ketlach, que tiene que ver con la modificación del artículo 276 de la ley 20.744, justamente sobre la repotenciación de los créditos
laborales por depreciación monetaria. Hay otro de Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y otros diputados también de la coalición cívica en el mismo sentido. Y hay uno también del diputado Sergio Capozzi, justamente que tiene que ver con esto, con la modificación de la ley de contrato de trabajo. Y en simultáneo, también a las 10, el mismo miércoles, va a haber otra comisión de pequeña y mediana empresa, una comisión que se reúne a veces, no muy seguido, porque también en el mismo sentido que la Comisión de Industria, quieren profundizar la denominación de panadero, panadería artesanal, aquellos pequeños y microemprendimientos dedicados a esta elaboración de productos que aparecen como pan artesanal dentro del Código Alimentario Nacional, y hacer un régimen de incentivo a la producción y comercialización de esos bienes. Así que va a haber algo de actividad, sí, claro. Algo de actividad que no es resolutiva, sino que son comisiones informativas para el miércoles como horizonte. Así que si hay sesión el martes, bueno, se quedarán los diputados. Se está hablando de sesión el miércoles. O el miércoles después de estas comisiones. Exacto, ¿no? Que por eso el mediodía. lunes va a ser importante, porque el lunes por la tarde es donde se dieron cita los mismos protagonistas que ayer por la tarde se reunieron, una vez que pasó el horario en el cual estaban esperando a los ministros, que era a las 12 del mediodía. Después de las 12 del mediodía, a 2 de la tarde, ayer hubo una reunión en este Congreso Nacional, en el edificio anexo, puntualmente en la oficina de Oscar Agos Carreño. Y ahí hubo representantes de Unión por la Patria, representantes de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, del Frente de Izquierda, bueno, de todos los sectores de la coalición cívica, los sectores que están impulsando la creación de la comisión investigadora, y que vienen impulsando también los temas vinculados con jubilaciones. Entonces, esa reunión, ahí lo que definieron fueron 2 fechas de sesiones, una para el miércoles y una posible segunda sesión para el 28 de mayo. Ahí está. Para también avanzar con otro de los emplazamientos que se lograron y que finalmente se dictaminó, que es la emergencia en discapacidad. Sí. Y tratar de ver la semana que viene el tema jubilaciones y avanzar con el tema Libra. Bueno, hace falta, ahí surgió entonces, el tema. Hay una negociación más larga, entonces algo que varios venían diciendo, de que habría que ver con mucho detalle los dictámenes vinculados a emergencia de discapacidad, porque quedaba un camino todavía por recorrer. Bueno, claro, quedaría todavía un camino de un mes, así que no es un tema menor. Claro, bueno, y ahí veremos a ver qué pasa la próxima semana. Por eso el lunes es importante, el lunes se retoman esas conversaciones y ahí saldría el pedido para la sesión especial del miércoles. Bien. Y la convocatoria que va a ratificar, en caso de que salga ese pedido, la va a ratificar el presidente de la Cámara. Exactamente, de esa manera se va marcando un poco el panorama, pero como decíamos, con las elecciones de medio término ya en desarrollo, con distritos importantes avanzando en la definición de sus propias legislaturas locales, bueno, van reconfigurando un poco las agendas y también la capacidad que tienen los bloques de sentar a sus diputados, ¿no? Si están todos cerrando campaña y hay 4 diputados nacionales, en este caso en disputa por las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ralentiza un poco también la capacidad de nuclearlos a todos aquí, y en este momento el quórum, armar el quórum es fundamental, ¿no? Claro, todo diputado sentado en su banca es fundamental para cualquiera de los espacios que quiera avanzar o impedir que avancen algunos proyectos. Bueno, y ahí tienen que llegar a 129. Exacto. Exactamente. Claudio Mardones, muchas gracias por todo. Un gusto como siempre. La semana que viene. Semana que viene, en donde además con la definición de las elecciones porteñas, bueno, hay legisladoras y diputados que van a empezar a definir, porque van a tener que dejar este recinto para pasar a otro. Exactamente. Claro, exactamente. Veremos a ver qué pasa. Fer, ya nos despedimos hasta mañana, 4:30 de la tarde. Mañana, exactamente, mañana nos vamos a reencontrar ya con veda, con veda electoral, porque la veda arranca aquí en la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 8 de la mañana. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.